¿Qué tal, melómanas y melómanos? Espero que estén muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Lunes Rayados. Antes de empezar, no te olvides suscribirte al canal, seguirme en las redes sociales, estamos en Instagram, en TikTok y en Twitter. Y vamos directamente al grano, a la noticia rayada de la semana, en donde comento algún suceso relacionado al mundo de la música. Y brevemente quiero comentar el nuevo disco de Metallica llamado 72 Seasons. Por supuesto de que un disco nuevo de Metallica siempre hay alguna expectativa, porque Metallica es la banda más grande en la historia del metal, debido a toda su historia, toda su trascendencia, especialmente por su primera época, ¿no? Su época ochentera y comienzos de los 90, definitivamente marcaron una y otra vez los parámetros de lo que puede ser una banda de metal, de heavy metal, al principio con thrash metal y después con heavy metal. Por supuesto, con todo el periodo posterior que fue muy polémico en el sentido de lo divisorio que fue para sus fanáticos y la baja un poco en niveles como de composición, digamos, con discos mucho más, digamos, mediocres, por decirlo de una forma, como el caso del Loader, Reload, y llegando, digamos, a lo más fondo desde una producción musical como puede ser el disco Serenger, que probablemente es uno de los discos más infames de la historia de la música, no solamente del metal. Pero posteriormente de eso, Metallica ha sacado varios discos desde la llegada de Robert Trujillo. En primer lugar, el Death Magnetic, que si bien tiene muy buenas ideas y un retorno al sonido trachero, es un disco que igual suena débil en sentidos de producción, considerando de que en esa misma época muchas bandas de thrash estaban haciendo sus retornos como Testament, por ejemplo, o los mismos Slayer, y llegaron a productos mucho más logrados en términos de producción. Y considerando el budget que tiene Metallica, por supuesto que eso era imperdonable. Luego, después de eso, vino el álbum Hardwired to Self-Destruct, el cual comenté en su momento en el canal, que fue un disco correcto y me parece que sonaba bastante bien en términos de producción, si bien se hacía un poquito largo. Y un poco este nuevo álbum 72 Seasons trae un poco ese mismo tema, digamos, tanto lo bueno como lo malo. Este disco, por supuesto, de que tiene muchas de las cosas buenas de Metallica. Yo creo que es bastante como digamos, corta cabeza decir que es un disco malo derechamente. Yo no creo que sea así. Aquí, por supuesto, que hay riffs buenísimos. O sea, estamos hablando de James Hetfield. Realmente él todavía tiene ideas interesantes en términos de riff. Todos enmarcados en la faceta más heavy metalera, diría yo. Si bien hay ciertos guiños al lado un poco más primigenio de Metallica, digamos como que hay ciertos momentos donde quisieran volver a ese Kill Em All, por ejemplo. Creo que se mantiene un poco la idea de riffeo y sonido de un Black Album, por ejemplo. Creo que como que hay mucho de ese espíritu. También hay muy buen trabajo del sonido del bajo acá, especialmente siento que brilla mucho más Robert Trujillo, con justa razón. Él es un increíble bajista y creo que siento que acá es uno de los discos donde brilla más en ese aspecto, a diferencia de los otros dos anteriores. Hay canciones que, por cierto, son muy entretenidas, que especialmente en la primera parte, que hay canciones que son muy atrapantes, con buen espíritu de single y efectivamente están seleccionados correctamente los singles en ese sentido. El tema es que lo malo y un poco lo frustrante con este álbum es que es completamente derivativo de lo que estaban haciendo. Para muchos dicen, a propósito de la moda que es hoy en día, parece ser un disco como pedirle a una inteligencia artificial que me genere un disco de Metallica genérico, especialmente el Black Album. El sonido de la batería tiene mucho de eso, mucho hi-hat, mucho sonido de hi-hat tipo AC/DC que ocupó mucho en el Black Album, por ejemplo. De hecho, a veces siento como que el hi-hat está demasiado presente acá y a veces era como que te distrae un poco. Y Dios santo, ¿cuál es la necesidad de hacer un disco tan largo? Un tema que pasó en Hardwired to Self-Destruct, que era un disco que tiene dos partes, y este, nuevamente, un disco que dura más de una hora, casi 1 hora 20. Es muy largo y realmente creo que no se justifica. Hay muchas canciones que probablemente debieron haber sido cortadas, algunas canciones que se alargaron demasiado, un poco esta idea como tratar de hacer ese Metallica súper épico de un Unjustice for All, obviamente con menos cantidad de ideas, con, digamos, mucho más derivativo. Entonces pasa mucho de que estas canciones extensas no se justifican y llega un momento donde el disco ya desespera, como un poco estás escuchando lo mismo todo el tiempo y como que no sabes si estás escuchando la misma canción otra vez. Es frustrante Metallica, realmente es frustrante seguirle la pista porque hay cosas que son muy interesantes. No digo que esté completamente mal. Creo que en términos de producción suena bien, suena correcto, hay, digamos, como buen uso del término, el sonido del tono de la guitarra, perfecto, el sonido del bajo. La voz de James Hetfield también creo que está súper bien performado. Nada que decir con eso, el tipo realmente mantiene su voz muy bien. El tema es que es un disco que es como tan parejo y tan así que desespera un poco que sea tan largo porque es como ya un poco más de dinamismo, un poco más de vida. Entonces pasa mucho eso con este álbum. Siento que para mí, en lo personal, es una experiencia frustrante. No sé qué les habrá pasado a ustedes. Cuéntenme qué les parece este nuevo disco de Metallica. Un poco esas son las sensaciones que me trajo, por lo menos. Vamos entonces a la segunda sección en donde comento un álbum chileno, en este caso se llama la sección Escucha Esto,
Y el día de hoy quiero hablar del nuevo álbum, el tercer álbum de Lerdo, la banda Lerdo, llamado La Máxima. Esta es una banda que salió a mediados de los 2010s, de la década pasada, con discos bastante interesantes, donde está esta idea de post-hardcore con noise rock. Lo he mencionado anteriormente en mi canal, digamos, en mis videos como del año 2017, por ahí. Y es una banda que yo tenía mucha expectativa de lo que iba a seguir haciendo. Tuvieron una pausa, por lo que tengo entendido, o al menos eso parece ser, como que estuvieron desaparecidos en acción durante años, y ahora retornan con este álbum que se llama La Máxima, que a mi parecer como propuesta tiene dos facetas. La faceta del post-hardcore, muy influenciado por el sonido tradicional del post-hardcore que se ha ido desarrollando en las décadas, como también el rock experimental. Del lado del post-hardcore tenemos el tipo de sonoridades como banda, el sonido del grupo muy en vivo, los acordes utilizados, el tipo de riff, muy dinámicos, muy exploratorios de usar octavas, armónicos naturales, la presencia del bajo súper contundente, la batería tiene un trabajo muy poderoso, enérgico, pero al mismo tiempo muy interesante en el sentido del ritmo, en hacer beats realmente como interesantes, con feels, con cierto groove, con ciertos elementos que realmente llaman la atención. Hay una energía gigantesca expresada en este álbum, una furia, y por el otro lado tenemos el lado del rock experimental, donde tenemos búsqueda de disonancias, momentos mucho más angulares, mucho más intrincados. Hay una faceta muy marcada en la búsqueda de capas, de hacer cosas más meditativas, como en la canción de Antorchas o en la canción Niño Poeta, el cual tiene la interesante invitación de Norman Westberg de Swans, el guitarrista de Swans. Y se nota mucho su presencia porque efectivamente aquí notamos ese lado de rock experimental contemporáneo de discos como To Be Kind, por ejemplo, en esa canción Niño Poeta. Y en este caso tenemos otro invitado como vocalista, que es Sean Meadows de June of 44. Hay acercamientos también en este álbum a géneros diversos también. Está el noise rock, por supuesto, en este lado un poco más disonante, pero también hay mucha presencia del sasscore, como es el caso de la canción Aparatos. El sasscore es esta especie de post-hardcore bien chillón, pero muy centrado en hacer ritmos extravagantes, especial en términos como de lo raro que es en la forma de hacer ritmos, y en la expresividad vocal, por supuesto, se nota mucho eso, una expresividad muy aguda. Este disco es realmente sólido, lleno de momentos muy rabiosos como meditativos, es excéntrico, es experimental, se echaba de menos a Lerdo y sin duda se tomaron el tiempo de hacer lo que es su mejor álbum. Realmente estoy muy fascinado con los sonidos que hicieron acá. Pocas veces tenemos la posibilidad de ver una banda que tiene una patita tan metida en el género del post-hardcore, y si bien hay mucha historia dentro del post-hardcore, creo que este aire puro que recibe el grupo mediante el rock experimental y mediante la adición de otros géneros musicales, se nota que es un grupo que está muy atento a toda la música que está alrededor de lo que hacen, considerando además que tienen una sonoridad tan bien lograda, con invitados de nivel internacional. Creo que realmente hace de La Máxima uno de los discos más interesantes de este año hasta ahora, así que por favor denle una revisada si es que no lo han hecho. Vamos entonces a la siguiente sección, el cual se llama Lo que escucha esta semana, y el 3x3 que va a aparecer ahora en pantalla. Primero partí nuevamente con Stereolab, el Cobran Faces Group Play Voltage in the Milky Night. Este es un disco muy destacado de la banda Stereolab. Como bien saben, soy muy fan de la banda y como que estoy volviendo nuevamente como a esta, digamos, a escucharlo obsesivamente, ¿no? Y siempre no falla. Me encanta Stereolab y definitivamente vuelvo con gusto. Es uno de mis grupos favoritos en este momento. Ha llegado a ese punto. Luego me fui al disco contemporáneo de Jessie Ware, What's Your Pressure. Me acordé del show que vi en el Primavera de ella, que lo disfruté un montón. Entonces quise retornar a este álbum. Además estoy leyendo un libro sobre la historia del disco, entonces ahí mi cabeza automáticamente llegó a este álbum. Luego escuché este extraño, pero interesante disco de HMLTD, no sé cómo se pronuncia originalmente, y el disco se llama The Worm, y es como una especie de ópera rock progresivo de todo centrado como en un gusano, y como que todos los títulos del álbum hablan sobre gusano, y es como excéntrico, operático. Es como si Genesis hiciera un disco como de este tipo. Es un disco muy raro, muy extraño, como que tengo que darle más vueltas como poder entender qué diablos está pasando aquí, pero por favor escúchelo. Luego fui al funk, me gusta mucho el funk, y escuché este disco de The Meters, una de las mejores bandas del funk, sin dudas es The Meters. El álbum Look Happy, muy, muy interesante el nombre. Luego volví a Hela. Ya había escuchado anteriormente a Hela, pero me gusta mucho explorar más de la discografía de Hela, y creo que este disco me faltaba. Y es muy breve, se llama Total Bugs Bunny on Wild Bass. Tremendo álbum, furioso, rápido, intrincado, como siempre Hela.
Luego he estado estudiando harto guitarra nuevamente y uno de los guitarristas más interesantes del mundo del jazz rock es Scott Henderson. Y él tiene este proyecto llamado Tribal Tech con Gary Willis. Y este álbum se llama Face First. Es un disco súper interesante de jazz rock con jazz fusión, con elementos bluseros, arte improvisación. Si quieres escuchar como guitarra súper interesante en ese sentido, dale a ese álbum. Y escuché este disco que hay un sello, me parece, que está sacando como reediciones de álbums chilenos que están medio perdidos. Y este álbum es de un proyecto chileno llamado Fusión y el disco se llama Top Soul. Y está ahora en las plataformas y ahora uno puede acceder incluso a comprar el vinilo. Y este es un proyecto también como jazzero, fusión, pero tiene un poco de Latin jazz, muy bien ejecutado, muy interesante. No estaba familiarizado con este álbum y quedé muy impresionado con el resultado, muy atingente a lo que había en esa época. Creo que este es del año 75. Así que muy buen álbum, si no lo han escuchado, denle una revisada. Y después me pasé a King Gizzard, el álbum Changes. Obviamente el año pasado sacaron este álbum junto a otros. Y este como no le había dado tantas vueltas, había escuchado algunos singles de este álbum y ahora como que lo escuché un poco más detenidamente. Y me gusta un montón, me gusta un montón. Creo que este es un gran álbum de King Gizzard. Y es increíble que sigan sacando discos tan buenos. Impresionante. Y terminé con el Soul de War. Bueno, War tiene un poquito de todo, pero digamos súper importantes para el desarrollo de la música disco posteriormente. Y este es el disco The World is a Ghetto, mucho más político, mucho más orientado a ese tipo de discurso. Gran álbum, muy interesante, con temas bastante extensos, algo que me gustó harto. Hay un lado del Soul que tiene como temas muy largos y The War es uno de esos ejemplos. Eso fue lo que escuché esta semana. Vamos entonces a la última sección en donde respondo las preguntas que me hicieron por Instagram. La primera pregunta dice, ¿crees que la escena musical chilena actual cuenta con mejores exponentes que otros países latinoamericanos? Lo digo basado en que más o menos desde el 2018 muchos lanzamientos han sido internacionalmente reconocidos, probablemente en mayor proporción que otros países latinos. Es difícil decir qué es mejor y bajo qué parámetros y en qué géneros. Yo creo que entiendo lo que quieres decir y en parte estoy de acuerdo de que ahora hay más reconocimiento internacional. Eso es cierto y eso no había pasado tanto antes. O sea, como que internacionalmente me refiero a que lo más México. México ama la música de Chile. Pero claro, pasó el año pasado de que el disco de Niño del Cerro tuvo atención. También hay que decir que el disco de Los Doloreros Tunantes también tuvo reconocimiento, al menos en el mundo post-punkero. Y ahora el disco de La Chini está teniendo bastante reconocimiento en plataformas como Rate Your Music, por ejemplo, que ha ayudado mucho a que bandas chilenas salgan un poco más, tengan un poco más de atención. Y eso ha sido bonito, ha sido un triunfo porque es bueno que escuchen música de acá. Gracias a que también la comunidad chilena participa. Yo creo que eso es clave. Si la comunidad chilena participa, comenta en estos sitios, los discos chilenos toman mayor atención. Y eso es así. Entonces, gracias a las buenas notas y buenos comentarios que ha hecho la gente de estos discos chilenos, automáticamente aparecen más en estas páginas como Radio Music y eso permite que gringos puedan escuchar. Gringos me refiero a gente de otro mundo, de otras partes del mundo, pueden escuchar música chilena. Ahora, para responder tu pregunta, yo diría que siempre ha contado con muy buenos exponentes, muy interesantes, pero creo que ahora se está buscando una manera bien interesante como de hacerse notar. Y digamos que existe una escena muy creativa chilena desde hace harto tiempo. Bueno, lo puedo decir con autoridad porque llevo hablando de música chilena del 2015. Y siempre han habido discos que realmente merecen atención a nivel internacional. Es bueno de que ahora se tenga, usando Rate Your Music, por ejemplo, que es digamos, una plataforma que se sabe que se utiliza harto, y me imagino que la pregunta nace a partir de eso. Yo no sabría decir si son mejores que otros países, porque en Colombia hay música maravillosa, chequen al canal de YouTube El Enemigo, en Argentina también, por supuesto, en Brasil, para qué decir. Siempre hay música muy buena, muy diversa en todas las partes de Latinoamérica. Por ejemplo, si refiero a Colombia, Fantano ha reseñado bandas colombianas, a Meridian Brothers, por ejemplo. Hasta ahora no ha reseñado ningún artista chileno y, por ejemplo, no he visto hasta ahora un youtuber gringo hablando de algún álbum chileno. Sería maravilloso que ocurra. Deseo que así ocurra. O, no sé, Pitchfork haga una reseña de un disco chileno. Todavía no ocurre eso. Falta un poquito para que pase, pero yo creo que en algún momento va a pasar. Es algo que deseo. Obviamente quiero que les vaya bien. Así que eso. Obviamente hay mucha música chilena buena, que les puedo decir por mi parte, soy muy fan de ella. Y ojalá que tenga atención internacional. Ahora, insisto, no digo que sea mejor que los demás de Latinoamérica, no creo que sea así. Sí. Porque además tampoco conozco tanto de lo que ocurre afuera, entonces sería un poco irresponsable de mi parte. ¿Qué opinas de introducirse a un artista con los The Best of o DCs o los Greatest Hits? Depende de lo que quieras hacer. O sea, a ver, si quieres conocer a un artista, igual es buena alternativa.
es una alternativa igual como rápida, como para saber un poco para dónde va la cosa. Ahora, si quieres entrar realmente en un artista, deberías escuchar un álbum como obra, me refiero. Quizás como un Greatest Hits es una buena forma como de tener como un vuelo de pájaro de lo que ha sido la carrera del artista, los diversos estilos que hace. No es mala idea, porque igual te das cuenta de lo variado que ha sido a lo largo de los años. Hay artistas que pasa que los Greatest Hits es lo único que hay. Yo, por mi parte, nunca he recomendado un DC's o un The Best Of para recomendar un álbum. Como que si recomiendo a un artista, recomiendo un álbum específico, pero tampoco soy tan como cerrado para decir no debes ocuparlo nunca, ni tampoco satanizarlo. Para introducirse en la maravilla de un artista, creo que un álbum es mejor. Si me dicen introduce a los Beatles, podría hacerlo con un disco, digamos, de grande éxito de los Beatles, un álbum azul o rojo. Pero para mí, yo creo que si quieres como la magia de los Beatles, pondría como escucha el Rubber Soul, escucha el Revolver, como escucha estos discos que son como muy interesantes. Ahora, si eres alguien que está metido en la música, como que escucha banda y todo eso, escucha el álbum, no escuches un Disease, ¿cachai? Ahora insisto, si quieres como cachar así como súper rápido de qué onda el artista, está bueno igual. Última pregunta, álbumes que recomiendes para quienes no hemos escuchado tanta música en español. Te recomiendo de que, en vez de hablarte de álbum específico, ¿qué música te gusta? Piensa en la música que te gusta. ¿Qué géneros toca ese artista? Artista me refiero a que que cantan en inglés o en francés o lo que sea, de euskera. Y piensa en los géneros musicales que hace ese artista y busca en plataformas como Radio Music, por ejemplo, o en otras, o busca simplemente artistas chilenos, argentinos, mexicanos que toquen tal género. No sé, me gusta Fugazi. Entonces, Fugazi, post-hardcore. Entonces busco bandas post-hardcore chilenas y encuentro a Lerdo, que es la banda que hablé el día de hoy. Entonces, si bien no es post-hardcore puro, tiene otras cosas, pero como pueden ver el día de hoy, pero un poco, yo haría eso, porque no tiene sentido de que a lo mejor te gusta el death metal, no te voy a recomendar a Natalia Lafourcade, a menos que sea una persona muy abierta y que escuche también, te gusta también la música latinoamericana, te gusta, digamos, el pop, cosas así. Ok, pero si te gusta el death metal y escuchas Cannibal Corpse y Dying Fetus, obviamente no te voy a recomendar Natalia Lafourcade, entonces te recomendaría bandas chilenas de death metal. Eso es lo que haría en ese sentido. Eso sería por esta semana. Muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse al canal, seguirme en las redes sociales y nos estaremos viendo la próxima semana. Cuídense mucho.